Muy buenos días, siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Vamos a entrar a la parte que corresponde al sermón de esta mañana. Pero antes quiero dar la bienvenida a dos personas gentiles que nos visitan. Una de ellas es la joven Sofía Delgado, que vive aquí cerca de la ciudad de Santa Tecla y que ha tenido a bien visitarnos. Y sea bienvenida, Sofía. Amén. También damos la bienvenida a nuestra hermana Ana Pineda. Ella viene desde el Bronx, Nueva York. Y también es bienvenida, hermana Ana. Que Dios la bendiga mucho. Ambas se han dado cuenta a través de nuestro sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Mi teléfono WhatsApp es 503 el área 7309-3880. Sean bienvenidas cada una de ustedes y vamos a gozarnos con el estudio de la palabra de Dios en este momento. Como les he dicho, estamos estudiando el libro de Génesis desde más de un año. Son 50 capítulos y ahora este día vamos a entrar al capítulo 50. Este capítulo 50 habla de la sepultura de Jacob y los últimos años de José. Yo creo que daré a lo mejor unas 3 clases de este capítulo. Y quiero decirles anticipadamente, como ya lo he hecho, que el siguiente estudio será el libro de Éxodo. Ya tengo preparada el primer fajo de lecciones, que creo que serán unas 4 o 5 lecciones. Muy interesante también este estudio que vamos a estar disertando mientras el Señor nos dé vida, mientras el Señor nos lo permita, mientras el Señor Jesucristo no venga por segunda vez. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre eterno, te damos muchos agradecimientos porque en este día de adoración, en espíritu y en verdad, nos permites el estudio de tu palabra. Gracias por ello, Señor. Permite que siempre lo hagamos y que tu palabra corra, que tu palabra se disemine por tu iglesia, por todos aquellos quienes la escuchan y que tengan la oportunidad de presentársela a muchas personas. Agradecemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en este tema, la sepultura de Jacob y los últimos años de José, vamos a ver que al llegar al relato de Génesis a su fin, el autor reveló en una forma viva, en una forma muy clara, lo que aquí se nos presenta, es decir, una forma viva pero breve, el afecto que José tenía a Jacob, y lamentó profundamente la muerte de su padre y honró la petición de su padre de ser sepultado en la tierra prometida. Este es algo muy grandioso para mí, lo veo así, de esta manera, porque José era egipcio más que todo, llegó a la edad de 17 años, percibió la cultura egipcia, pero aún así
Cuando ya conoce a su padre le infundó el temor a Dios, al Dios verdadero, y José no fue renuente a esa situación. El texto también demuestra el amor que José tenía por sus hermanos al tiempo que les aseguró perdón. Esto lo hemos estudiado ampliamente, y aquí en este capítulo 50 se desarrolla también. Y el libro incluye, con la muerte de José mismo, y antes de morir, transmitió su deseo de ser sepultado en la tierra de Canaán después de que los israelitas salieran de Egipto. Imagínense, esto es algo también de admirar, porque él no, a pesar de esa cultura egipcia, lo que quería era compartir la tumba de Abraham, Isaac, Jacob, las esposas de ellos, y por último, él quería compartir esa tumba. Y la solicitud pues revela la gran fe que José tenía en las promesas de Dios. Esto lo vamos a ver al final de los últimos 4 versículos de este capítulo 50. Bueno, veamos primeramente cómo es que José es sepultado en Canaán. Y esto está comprendido entre los versículos 1 al 14 de este capítulo 50. Pero vamos a leer nada más ahorita los primeros 3 versículos. Dice que entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraban los egipcios 70 días. Bueno, analizando versículo por versículo, porque es el método que siempre ocupo, vamos a ver el versículo 1. Dice que entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. El hijo que por tanto tiempo se había dado por muerto, porque esto es lo que pasó, había derramado lágrimas de alegría por reencontrarse con sus hermanos y con su padre. Esto lo estudiamos en el capítulo 45, los primeros 15 versículos, y también un versículo de Génesis 46, 29. Sin embargo, la tierna escena que vemos aquí en Génesis 59:1 no tiene paralelo en el Antiguo Testamento. Nos recuerda el vínculo especial que existía entre Jacob y su hijo favorito, que ha sido una importante fuerza impulsora del relato desde el capítulo 37, porque desde este capítulo 37, cuando es vendido José por sus hermanos, instigados especialmente por Judá, hemos venido estudiando todas estas etapas que se dieron. El evento también cumplió la promesa de Dios de estar con el anciano patriarca en el arduo viaje de Canaán a Egipto para encontrarse con José, que estaría con él en los últimos años de su vida y que cerraría sus ojos en su muerte. Mire lo que nos dice Génesis 46:4, hablando del doliente.
dice que José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. A través del estudio de Génesis, ustedes recuerden que hemos notado que José era muy sensible. Por lo menos aquí en Génesis hay 4 o 5 registros de que José lloraba con una facilidad. Bueno, cuando él conoce a sus hermanos, hasta se va aparte y llora a gritos, grita al grado de que la corte le oye, porque él era muy emotivo. Se habla de Jeremías, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, pero también a José se le conoce como el visir, o sea, como quien dice el primer ministro de Egipto, el visir llorón. Pero todas las veces que nosotros vemos llorar a José, es un lloro emotivo, es un lloro porque lo manifiesta en una forma muy fuerte en su alegría. ¿Ves? Bueno, miren lo que nos dice los versículos 2 y 3. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. José, dice, mandó a sus siervos los médicos que embalsamaran a su padre. Esto quiere decir que estos médicos habían de preparar el cuerpo para la sepultura mediante la momificación. Yo quiero decir una cosa que para mí es bien interesante. Fíjese bien, estamos hablando por lo menos de unos 1500 años antes de la llegada de Cristo. Y aquí en Egipto a estos hombres se les llama médicos, o sea, eran médicos de acuerdo al conocimiento, de acuerdo al avance que había en esa época. Y doy una aclaración. Parece que el duelo, porque habla de duelo aquí, comenzaba durante los 40 días de embalsamamiento y continuaba durante otros 30 días. Este último periodo corresponde a los 30 días de luto que se le dieron a Aarón. O sea, uno podrá decir, fíjese bien, uno podrá decir, bueno, ¿cómo es posible 40 días de lloro? Pues, de luto es llorar, ¿ves? ¿Y cómo es posible otros 30 días? Fueron 70 días, ¿sí? Estamos hablando de 2 meses con 10 días de luto, de lloro. Y uno dice, bueno, pero eso no es nuestra cultura. Yo sé que cuando muere el padre o la madre, el sentimiento prevalece un buen largo tiempo. En el caso mío, cuando murió mi padre y sobre todo cuando murió mi madre, el afecto a la madre es especial. ¿Ve? Yo recuerdo que no me pasaba tan luego, pero no se manifestó ni se manifiesta el luto de acuerdo a nuestra cultura como lo era en estas culturas. En estas culturas era manifiesto, ¿ve? Y se veía pues que el luto estaba presente y sobre todo lo respetaban. Yo recuerdo en mi niñez, cuando iba a Chalchuapa, porque mis padres de ahí de ese lugar son, cuando moría alguien, recuerdo todavía cuando murió mi bisabuela, la mamá Cofa, que le decían, que
sus hijas, el luto lo guardaron por un año. ¿Y cómo era el luto en esa época? Era que vestían de vestido negro durante un año. Era un vestido negro. Usted veía en un pueblo a una mujer con vestido negro, eso indicaba que estaba de luto. Y ese luto duraba un año. Así era como se manifestaba el luto en esa época. Le estoy hablando, tengo 73 años, le estoy hablando de más de 65 años atrás. Eran otros tiempos muy diferentes a los que vivimos en esta ocasión. Entonces, mire, es el caso, como les decía, del luto que se guardó por Aarón, el hermano de Moisés. Miren lo que dice Números 20:29. Y viendo toda la congregación de Aarón, que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días, oígase bien, todas las familias de Israel. También este luto de 30 días se hizo para Moisés, dice en Deuteronomio 34:8, dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. O sea, nosotros podemos ver pues que, ya lo he dicho, era respetado el luto, no había burla para los que lloraban al muerto. Era muy respetado, no se veía como ridículo, como algo que no era correcto, sino que así era. Bueno, pero paso a hablar de otra cosa muy importante, y esta cosa importante es el embalsamamiento. Yo admiro eso, hermano. El embalsamamiento en Egipto era por lo general una función religiosa que involucraba conjuros sacerdotales y hechizos mágicos que invocaban ya sea a diosas o dioses. Invocaban a Anubis, uno de los dioses, y también a Osiris. Esos dos dioses eran invocados, dioses de los muertos, así eran conocidos ahí en Egipto, que eran prominentes ahí en el antiguo Egipto. Sin embargo, José adoraba únicamente al Dios Todopoderoso, o sea, el Shaddai, que vimos como el Dios de Abraham desde Génesis 17:1. Usted recuerde que de ahí empezamos a ver el Shaddai. Dice este versículo: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, en el hebreo es el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. El caso también de Isaac, en el capítulo 28, versículo 3, dice: y el Dios omnipotente te bendiga, el Shaddai pues, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y luego el caso de Jacob, en el capítulo 48, verso 3, y dijo a José: el Dios omnipotente, o sea, el Shaddai, me apareció en la tierra de Canaán y me bendijo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el proceso de preparación de los difuntos para alcanzar la vida después de la muerte era un proceso largo y complejo y tomaba 40 días. O sea,
ese embalsamamiento, hermanos y hermanas, era algo realmente profesional. Bueno, al grado de que aún han habido descubrimientos un tanto recientes de momias egipcias que se han encontrado y que todavía sus cuerpos, si no en una forma íntegra, pero con bastante forma, su esqueleto. ¿Ve? ¿Por qué? Porque era un proceso en el cual los médicos, realmente es digno de admirar la ciencia de ellos para este tiempo. También era caro este proceso de embalsamamiento, no era algo barato, hay que entender esto. Solamente los egipcios ricos y poderosos podían costearlo, puesto que José, como visir de Egipto, o sea, José era como el primer ministro, así como se conoce en Inglaterra después de la reina Isabel, o el presidente que podía llamarse aquí. José, como visir, era el primer ministro y él llegó a tener el poder, el único que tenía poder sobre él era el faraón, era el único, nada más. Entonces, pero claro, ya lo hemos estudiado también ampliamente, de que José nunca abusó de su poder y nunca robó. Cuando una época se recogió dinero, dice que era entregado a la casa del faraón. Fue realmente ejemplo en muchos aspectos, en casi todo. Entonces, por eso estoy diciendo que el embalsamamiento era caro, solamente los egipcios ricos y poderosos podían costeárselo. Puesto que José, como visir de Egipto, era rico y grandemente estimado por Faraón, podía costear el proceso de embalsamamiento para su padre. Sin embargo, el hecho de que únicamente utilizó médicos, la palabra hebrea para médicos es la palabra ropein, se la repito, ropein, literalmente el significado era sanadores. Entonces, en este proceso revela que no siguió las prácticas religiosas egipcias típicas asociadas con los dioses egipcios de los muertos. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Que José no le dio honor a los dioses Anubis u Osiris. José lo que hizo fue usar el proceso de embalsamamiento para Jacob. Pero es que hay que entenderlo. Él le pidió a Faraón que le permitiera llevar los restos a la tierra de Canaán, a la cueva de Macpela. Entonces, para hacer eso, bueno, estamos hablando de una distancia de Egipto a la tierra de Canaán de 260 kilómetros. Y no habían buses, no habían carros, era puras carretas, se transportaban en caballos, en asnos, lo que fuera. Usted imagínese los días que se tomaba para llegar de un lugar a otro de 260 kilómetros. Entonces, ¿qué hubiese pasado si el cuerpo de Jacob no hubiese sido embalsamado? Bueno, se hubiera putrefactado, ¿ve? Entonces hubiera entrado en descomposición. Entonces, la principal preocupación de José era preservar el cuerpo de su padre de la descomposición y de la putrefacción durante esos 70 días. Y aquí doy una aclaración sobre esos 70 días. Parece, pues, lo vuelvo a repetir, que el duelo comenzaba durante los 40 días de embalsamamiento y continuaba durante otros 30 días.
Este último periodo corresponde a los 30 días de luto que ya lo he dicho, que se usaron para Aarón y para Moisés. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que durante esos 70 días de duelo y luego viajar de regreso a Canaán para la sepultura, entonces con el fin de lograrlo, los médicos realizaron incisiones para eliminar los principales órganos del cuerpo. Uno puede decir, pero no era la medicina moderna, usted va hoy a un hospital, aquí en nuestra nación se está avanzando bastante en eso, y si usted tuviera la oportunidad de entrar a un quirófano, usted se daría cuenta del instrumental moderno que los médicos usan para operar. A lo mejor usted ha sido operada de alguna enfermedad en su cuerpo. Yo he sido operado creo que 2 o 3 veces, 2 veces más creo. Y yo sé que han usado ese instrumental, ¿ve? Pero fíjese aquí, estos médicos, ¿cómo hacían esas incisiones? No me lo pregunte a mí, el asunto es que lo podían hacer. Conservaban los órganos mediante el uso de un proceso de secado con una sal mineral, tal como natrón u otro desecante similar. Se dice que era un agente de secado químico. Se aplicaba otros aceites y resinas, y las cavidades corporales vacías se llenaban con especias o con otras sustancias para conservar su forma básica. Muy profesional. Finalmente, el cuerpo era envuelto con numerosos lienzos que habían sido empapados en resinas para protegerlo aún más de daños. Las referencias en este capítulo al embalsamamiento de Jacob y de José las tenemos aquí en los versos 2 y 3 y 26. Por eso lo repito. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, o sea, a Jacob, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y miren lo que dice el versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Realmente, para el tiempo que vivía la gente en este tiempo, siento que José, comparado con Abraham, que duró 175 años, con Jacob, que murió a la edad de 149 años, hace 1 año y medio, si no me equivoco, aquí en Ciudad Arce salió un reportaje de un señor que estaba cumpliendo 110 años. Y miren qué cosa, yo creo que ya lo he dicho en uno de mis estudios, que cuando yo leo la historia y tengo el periódico, lo conservo, me doy cuenta, hermanos y hermanas, de que el nombre me parecía familiar, el nombre Rafael Chinchilla, y constato con la hermana secretaria de los cursos bíblicos, porque yo era el director de esa época, constato que era un hermano en Cristo, el hermano Rafael Chinchilla, quien se encargaba de repartir los cursos bíblicos ahí en Ciudad Arce, y me imagino que todavía vive. Si todavía vive el hermano, porque ese reportaje salió en el mes de octubre, el hermano estará por cumplir los 112 años.
¿Ve? Y qué cosas de la vida, hermano. Y me da realmente gozo y me motiva hablar de que su servidor tuvo parte en la conversión de este hermano. Gracias a Dios, ¿verdad? Para Él sea la honra y sea la gloria. Entonces, ¿qué es lo que vemos en cuanto a este embalsamamiento? Son los únicos ejemplos de este tipo de prácticas funerales en la Biblia. Fíjense bien esto. Son los únicos ejemplos de este tipo de prácticas funerales en la Biblia y que indican la alta estima que tanto el Padre como el Hijo disfrutaron en el antiguo Egipto. Entonces, miren lo que tenemos ya viendo el versículo 4. Dice aquí en el versículo 4: y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo. Entonces, José mostró el debido respeto por Faraón, hablando con los de la casa del rey. O sea, ¿qué eran los de la casa del rey? Eran los funcionarios de la corte, hermanos. Ustedes tienen que, y lo he dicho en varias de mis clases, que la primera autoridad era Faraón, la segunda era José como visir, primer ministro, como se le quiera llamar. Pero ustedes recuerden que hubo esa hambruna y que llegaron no solo la familia de José a pedir comida o a comprar comida, sino que llegaron de todos los pueblos, de todas las naciones, de todos esos alrededores. Ahora, yo le despierto a su mente esto: ese trabajo no lo iba a hacer solamente José, ni mucho menos decir el faraón. El faraón al fin y al cabo era el presidente de la nación, él estaba sentado en su trono. ¿Ve? O sea, ¿qué vemos acá, hermanos? Lo que vemos es que José estaba rodeado de una gran cantidad de servidores. O sea que José hacía todo esto porque era un buen administrador, y no hay cosa más hermosa para trabajar que estar rodeado de un buen administrador. No hay cosa más hermosa que estar rodeado de un administrador que no roba, de un administrador que hace lo justo, de un administrador que hace lo correcto. Y esto es lo que vemos aquí en José, que José, cuando muere su padre, usa a sus funcionarios de la corte para que le digan a Faraón. ¿Acaso no podía él hablarle al Faraón? Claro que sí, pero imagínense hasta qué grado él se humilla, que usa a sus funcionarios de la corte para que le permitan llevar el cuerpo de su padre a sepultarlo a la tierra que él le había hecho jurar mientras estaba en vida. Funcionarios de la corte sobre la solicitud del lecho de muerte de su padre. Como visir, habría tenido acceso directo al rey con referencia a asuntos de Estado en Egipto. Sin embargo, durante este tiempo de duelo, probablemente estaba sin lavar, probablemente estaba sin afeitar y sin una vestimenta de luto. Y a ustedes recuerden que a nadie se le permitía presentarse delante de Faraón en tal estado de impureza ceremonial. Recuerden en Génesis 41:14, entonces Faraón
envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Era algo impropio presentarse ante el rey todo sucio. En este tiempo José estaba en la cárcel cuando el faraón había tenido aquellos sueños horribles y el copero le dice que se acuerda después de 2 años que ahí en la cárcel está José y que él le puede interpretar esos sueños. Y claro, un preso ¿cómo va a estar limpio? Y hablemos de 2 años de cárcel. Entonces, un ejemplo que tenemos de esto lo tenemos en Esther, en los versos 4, 1 y 2. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Se encuentra pues una situación similar donde Mardoqueo no pudo entrar por la puerta del rey en Susa, Persia, porque estaba en duelo, o sea, estaba vestido de cilicio y de ceniza. Yo voy a terminar con esto y yo quisiera seguir, pero el estudio es largo. Además estaba haciendo una petición personal para que se le permitiera salir de Egipto y sepultar a su padre. Deseaba ser diplomático y asegurarse de que sus palabras no parecieran ser una exigencia. Miren qué respetuoso. Por lo tanto, comenzó dirigiéndose humildemente a los funcionarios de la corte diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos. ¿Ve? Es el mismo caso, ustedes recuerdan cuando estudiamos Génesis 18, que llegaron unos ángeles a visitar a Abraham. Y Abraham les dice a ellos en el verso 3 de este capítulo 18, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Luego en Génesis 33:10 dice, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido, en la relación que hubo entre Jacob y Esaú. Y luego en Génesis 47:29 dice, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y hallarás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Luego le pidió que hablaran a Faraón en su nombre. Lo destacado de toda esta primera parte que les he presentado, hermanos y hermanas, es que no se hacían las cosas por imposición. Se hacía todo por obra y gracia de Dios. Se tomaba muy en cuenta el favor de Dios. Se tomaba muy en cuenta lo que realmente debería de hacerse. Y es lo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, hermanos y hermanas, que siempre que nos dirigimos a Dios o nos dirijamos a Dios, estemos conscientes si hemos hallado gracia delante de Dios. Que estemos conscientes si esa es la voluntad de Dios. Que estemos conscientes si esa es
la voluntad de nuestro Dios. Yo voy a continuar con la ayuda del Señor a partir del versículo 5 en las próximas clases o sermones el próximo día del Señor, para que juntos sigamos escudriñando su palabra. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, y que seamos todos diligentes en el estudio de su verdad. Oremos. Dios Todopoderoso, te agradecemos muchísimo porque tú nos ayudas a que tu palabra sea clara, que tu palabra sea sencilla y entendible. Gracias porque me usas a través del Espíritu Santo, y que tú seas honrado, y que todos los que han escuchado crezcan en gracia y en conocimiento. Gracias por todo, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.